Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pues mira, te comento. Homnom patrocina esta reacción y nos trae, bueno, es jazz, ¿vale? Es un cover de jazz y nos dice lo siguiente. Es un conjunto de músicos liderados por Patrick Bartley al saxo, pero puede que también reconozcáis al bajista. Y no dice nada más. Bueno, pues, a ver, cositas que yo puedo añadir. Es una banda que surge en Oklahoma, ¿vale? Y son músicos de jazz en vivo, mientras los asistentes compiten al Mario Kart 8. ¿Qué es esto, tío? De verdad. Pues Eh, no, nos traes unas cosas más extrañas vale, 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 vale. y Bueno, originales, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a vivir esto, porque, en fin, qué cosas. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de todas las reacciones y vamos allá. Bueno, es que es eso, es que la música del Mario Kart, tío, tocada en fórmula de jazz. Esto es home run, esto es raro, raro, ¿eh? Claro, no, pero además, como nos ha dicho eso, yo me esperaba, no sé, una sala ahí de unos juegos recreativos y todo jugando al Mario Kart, ¿sabes? Claro, lo que están Pero no, tocando no, es es, que estaban tocando ellos están tocando como la si, canción del Mario Kart. efectivamente, como si alguien estuviera jugando en casa y la música que le va sonando en la partida son ellos. Sí, Eh, Qué gracioso lo de la camiseta de la PlayStation. Bueno, bajista. eso es un error de contenido, ¿no? Vas con una camiseta PlayStation y estás tocando el Mario Kart. Muy mal. Te tienes que Bueno, poner acorde ahí con la de Nintendo. bueno, pero tú sabes que después de ya Nintendo, digamos que ese juego se puso multiplataforma. Sí, ya, ya, imagino. Bueno, o está el teclista en modo reivindicativo, Sí, como diciendo, ¿sabes? a mí Como, dame la Play. como aquel capítulo de Big Bang Theory que era el estreno de Star Wars y fue uno vestido de Star Trek, ¿no? Pues dice tú, pues aquí un poquito para dar por saco, ¿no? Eh, Pero al revés.
Claro, Homnom, por supuesto que reconocemos a la bajista es Yuna. Te Eh, lo vuelvo a repetir. No nos digan nada y nos hubiéramos quedado aquí diciendo, ¿esta es Yuna? sí, Claro, si nos dan la pista ya estamos ahí al quite. claro, A claro. ver quién es. Sí, sí. Así que nada, estupendo, estupendo. La verdad es que están tocando de lujo, están haciendo un despliegue musical. Me hace mucha gracia el batería. ¿Por? Pues está ahí todo emocionado moviendo la cabeza ahí. Digo, Sí, 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 se sí. va a hacer un esguince ahí de cervical. Lo está haciendo fenomenal. La verdad es que Sí, sí, son ¿no? músicos excelentes. Sí, el batería lo está dando todo. Está, como diríamos aquí en España, está un poco flipado, pero está tocando fenomenal. Eh, Sobre todo el bajo y el teclado me están gustando especialmente, pero los toques del saxo son fenomenales. Fenomenales. Pues venga, vamos a continuar con esta experiencia única que nos está ofreciendo aquí el amigo de Homnom. Y venga, vamos a continuar con la canción. Vale, y aquí van a volver otra vez al leitmotiv principal. Creo que se llama Norman, el batería. El resto de los músicos, pues no lo tengo muy claro, la verdad. Eh, Me ha molado mucho.
Dime. El leitmotiv que ha hecho de cuando entra Mario a los castillos a Sí, enfrentarse contra Bowser, el tinin, sí, tinin, tinin, sí, sí, tinin, 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 con ese, el bajo, eso me ha flipado. suena genial. Suena genial. Em, el guitarrista es estupendo. Lo que pasa que le están ninguneando un poquito con el volumen de la guitarra, ¿vale? Lo tienen ahí más Sí, bajo que los demás, pero con mucha diferencia. Y además está tocando en limpio, sin distorsión, con lo cual, bueno, pues él hace lo que puede, pero bueno, no. En fin, es que creo que voy a fallar en los nombres de los músicos y no me atrevo a decirlo. Tampoco hay mucha información al respecto, ¿vale? Más que los tres que ya hemos nombrado. Y bueno, aquí destaca muchísimo el bajo de Yuna, destaca una barbaridad. el ¿Vale? bajo de Yuna está siempre presente, pero el duelo que se han marcado, De saxo el y trompeta, saxofonista y trompeta, sí, ha sido alucinante. ha Me sido tenía ahí sin respirar casi. ha sido un pique muy sano, pero ha estado muy chulo, la verdad. El batería es un maquinón. Un maquinón tiene un dominio excelente y para que os fijéis, tiene dos platos, eh, caja, un timbal y el top y el bombo. Se acabó. Es decir, y hacen maravillas. Así que las manos, amigos, las manos es lo que importa. Bueno, y los pies, en el caso Sí, de la batería. no, Pero me refiero también. que es, cuando digo las manos, me refiero a, es la habilidad, ¿vale? Sí, claro, que no te hace falta tener una batería de esas que te rodee. Efectivamente, efectivamente. Entonces, un buen guitarrista coge un palo de escoba y lo hace sonar, ¿sabes? Es a lo que me refiero. Venga, continuamos. I don't want to do another one. No, no, no. That was some. That was the one. Let's press stop on all the devices. Vale, vale. Hay alguien ha dejado grabando un poquito más. Como se ha visto, aquí el director, digamos, de la banda era el batería. Era el que decía cuándo empezaba, cuándo no. Y aparte también, digamos, el segundo de a bordo, el saxo, pues iba dando turnos
para lo que serían las improvisaciones, porque estaba el leitmotiv y luego iban haciendo la rondita en la que cada uno tenía su parcela para improvisar De hecho, el leitmotiv lo llevaba Yuna a fuego. con el tinin, 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 Uh, tinin, 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 tinin. Digo, mírala, se ha aprendido bien el... Pero ¿sabes lo que me ha faltado? ¿El qué? Que hicieran algún, como cuando, si es el Mario Kart, cuando tiran algún plátano y resbalan y lo hubieran bordado, ya me quito tres sombreros. Yo solamente, aparte de Yuna, eh, viendo cómo ha tocado la batería este hombre, ha sido, Mira, la batería, el saxo, la trompeta, la guitarra y Yuna, por supuesto. todos son increíbles, pero que me ha gustado Los teclistas han estado bien, pero sobre todo el que está al lado de la batería Ujú. tenía un poquito bajo el teclado. También, sí, sí. Ujú. La han troleado un poco también. Esa parte los han troleado. Pero lo- Aún así, los, aún los así, siete han estado de impresión, increíble, sí. pero el Fantástico. batería y el solo ese que se ha marcado, vamos, me ha dejado, digo, mira que me gusta Don Jorge, Ahí sacando sonoridad, incluso en el filo de la caja. pero si le ha dado hasta con el codo. Claro, porque te explico, el sentido es que si apoya el codo y en ese momento golpea, la sonoridad cambia del Sí, sí, Patreon. ya, imagino, Entonces, imagino. entonces, que no, aparte de que es por, a ver, queda muy guay, ¿no? Es decir, fardas, Por chulo, por claro, chulería. es una chulería grande, pero con sentido práctico, ¿sabes? Y, Ya, ya, y ya. ha habido un momento en que ha dejado de tocar y ha empezado a bailar así. Y digo, mira el tío, el Me ha hombre. molado. ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿Norman? Pues creo que se llama Norman. Sí, es que hay mucha información contradictoria respecto a este vídeo, entonces vamos a dejarlo ahí. Bueno, Norman, a ver si Eh, eh, Homnom, el, tú que tienes más información, el re- acláranos dudas, eso, anda. el resto de nombres del grupo, por favor. Bueno, pues amigos, nos ha encantado. Esto ha sido una exhibición impresionante. Y nada, el mundo del jazz es súper súper interesante y bueno, responde a esa ronda de improvisación a que el jazz es una música muy libre y esto lo respalda, ¿no? Es decir, es muy propio. Sí, Al igual que también es muy propio en las guitarras de jazz sonar en limpio, es decir, sin artificios ninguno. Lo, lo complicado de tocar en limpio, David, es que cualquier fallo se nota un montón. claro, ¿Vale? Porque efectivamente. si tú haces un solo con distorsión de un montón de notas, se puede enmascarar en cierto modo. Sí, claro, Pero en una guitarra limpia, si fallas, se nota. se nota. ¿Vale? Ahí no hay ni trampa ni cartón. Eh, amigos, ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho. Clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. No me termino de acostumbrar a esto, David, lo de la campana. Hay dos formas de poder apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Ahí dentro en el nivel uno veis las reacciones antes. En el nivel 2 tenéis reacciones extras y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas aquí como Home Nom. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces, los enlaces para poder hacerte un miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Bien, si de pronto salta la publicidad en una reacción que veáis nuestra, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te van a invitar o a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.